Muy buenas tardes, buonasera, benvenuti a questo programma dell'Istituto Cervantes di Napoli sulla geografia della Spagna attraverso le sue tapas. A partire di adesso parleremo in spagnolo, ma se volete potete usare la traduzione simultanea che avete giù su interpretazione. Se cliccate su inglese avete la traduzione che ci fa Arianna 5, la nostra interprete all'italiano. Grazie. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos aquí al programa La Geografía de España a través de sus tapas con el chef Juan Carlos Benito de Groomer en Soria. Yo soy Ferran Ferrando, el director del Instituto Cervantes de Nápoles, y os doy la bienvenida a esta cuarto encuentro de este pequeño ciclo que hemos montado, cuarto y último. Desgraciadamente hemos empezado con el País Vasco, en el segundo fuimos a Andalucía, la semana pasada hablamos del Mediterráneo, desde Murcia y Valencia hasta Cataluña, y hoy hablaremos del interior de la península ibérica. Y Juan Carlos Benito, que es un chef con muchísima experiencia, que lleva, como decía, el centro Groomer, es un centro gastronómico de formación de cocineros, de chefs en Soria, en el norte de España, y nos habla tanto de, digamos, las tapas en sí como de los ingredientes, y hablamos también, naturalmente, como dice el título, de la geografía, de las especificidades de cada lugar donde se hacen estas tapas o de donde se conocen, donde tienen su origen, etcétera. Os quería decir que si os interesa la programación del Instituto Cervantes, pues os recomiendo que os suscribáis al boletín en napoles.cervantes.es. También podéis naturalmente consultar siempre la página web que os acabo de decir. Allí aparecen nuestras actividades culturales. Estaremos encantados de seguir con vosotros, y todos los programas con Juan Carlos Benito los hemos colgado hasta ahora en nuestro canal YouTube del Instituto Cervantes de Nápoles. Lo mismo así haremos con este programa de hoy, tanto en español como en italiano, con la traducción que nos hace Arianna 5. Muchas gracias, Arianna. Y nada más, bienvenidas, bienvenidos. Paso la palabra a Juan Carlos Benito, al chef, que nos introduzca en lo que sería su visión de lo que son las tapas del interior de España. Muchas gracias y un abrazo, Juan Carlos. Buenas tardes, Ferran. Bienvenidos a todos a esta cuarta jornada de esta pequeña ruta geográfica por España a través de sus pequeños bocados, de sus tapas, de sus pequeñas elaboraciones gastronómicas. Hoy nos toca terminar en la zona interior. Ya hemos estado por la zona norte, hemos estado por la zona sur, hemos estado por la zona mediterránea y vamos a terminar en el interior de la península ibérica. Empezaremos un poco por la zona de Madrid, aunque también veremos un poco tapas genéricas que surgieron de la zona centro, pero se han ido extendiendo por toda la geografía española. Tocaremos también un poco de nuestra tierra, de la zona de Castilla y León, y me he reservado un poco la última elaboración y el último maridaje para estos productos muy sorianos, muy de nuestra tierra, donde estamos ahora mismo, aquí en Soria, en Castilla y León. Para empezar un poco la última jornada, como hemos dicho, vamos a ver un producto que es muy madrileño, pero a la vez muy español, ya que hoy en día podemos encontrarlo en cualquier parte de la geografía española, aunque la procedencia en sí viene de la zona centro, de la zona de Madrid. Como os digo, hoy en día la podemos encontrar en cualquier zona de España, y si este producto es bueno, quiere decir que el restaurante donde se hace es un buen restaurante. Me refiero a las croquetas, algo muy español, una elaboración muy humilde, muy sencilla, pero a la vez muy delicada y también muy complicada de hacer, ya que podemos encontrar croquetas bastante poco trabajadas, y quiere decir que es una croqueta que no tiene mucho valor,
En cambio, tenemos unas croquetas que son un trabajo muy exhaustivo, un trabajo muy delicado y la verdad es que podemos encontrar un producto totalmente de lujo. La verdad es que la croqueta surgió un poco de esas carnes que se hacían en los cocidos, la gallina, la ternera, el tocino, etcétera. Todos esos restos, esas carnes sobrantes que surgían de hacer esos caldos, de cocer, de hacer esas sopas, etcétera, había que sacarle algún partido, había que sacarle algún beneficio. Y trabajando se llegó a la conclusión de poder unificar todos esos ingredientes, tanto en la carne de gallina, como el jamón, como otros tipos de carnes, a través de una masa que unificase todos esos sabores y esos gustos. Y esa masa es una buena bechamel. Al fin y al cabo, aquí ya tenemos la croqueta, aunque parece un producto muy sencillo, pero bien hecho lleva sus horas de trabajo. Partiendo de una buena bechamel. ¿Qué es una bechamel? Es una mantequilla con una harina, se tuesta un poco para que pierda ese sabor crudo de harina y se va incorporando leche poco a poco. Se le va añadiendo la leche para que vaya espesando y vaya cogiendo esa textura aterciopelada que tiene la bechamel. He ahí uno de los puntos fundamentales. Una buena bechamel quiere decir que ya tenemos casi el 50% hecho de unas buenas croquetas. Una bechamel podemos encontrar de muchos tipos. Una bechamel muy clarita para bañar unos canelones, para bañar una lasaña, etc. Pero para las croquetas necesitamos una bechamel un poquito más espesa, ya que una vez fría la tenemos que bolear, la tenemos que trabajar con 2 cucharas, con las manos, etc., para hacer pequeñas esferas o pequeños óvalos para poder rebozar y freír. Entonces, un truco de la buena bechamel es una buena cocción. Tenemos que tenerla cociendo unos 15, 20 minutos, fuego suave, ese plus que va surgiendo, ese pequeño goteo de las burbujas en la bechamel, es el punto fundamental para saber que una bechamel está bien hecha. En ese punto tenemos que dejar unos 15, 20 minutos despacito, cociendo y cociendo, sin que nos agarre. Una bechamel, para hacer una lasaña, partimos de un porcentaje de harina, le podemos añadir para 1 litro de leche, estaremos añadiendo unos 50, 60 gramos de harina. En cambio, para la bechamel de unas croquetas tenemos que jugar un poco con la cantidad de 100, 120 gramos de harina para unas croquetas normales. ¿Podemos rebajar un poco esa parte de harina hasta los 90 gramos? Perfectamente. Pero nos van a salir unas croquetas mucho más blandas, pero también más difícil de trabajar. Entonces, primer punto de una buena croqueta es una buena bechamel. Partimos de esa mantequilla y de esa harina, añadimos una leche fresca y vamos cociendo 15-20 minutos. Seguido le añadimos el ingrediente que queremos que le dé sabor. Tradicionalmente se añadía pollo, el pollo que se ha cocido para obtener la sopa, el garrón, los restos de carne que están pegados en los propios huesos, en las propias carcasas del pollo, es lo que se le añadía a esta bechamel para que le diese su sabor. Hoy en día podemos encontrar croquetas de todo tipo, de pollo y jamón, de chorizo, vegetales, de setas, de marisco, de 1000 cosas. Cualquier ingrediente le va a ir muy bien a la bechamel. Ya te digo, partimos de la tradición de pollo y jamón, le podemos añadir huevo cocido, le podemos añadir chorizo, le podemos añadir setas, le podemos añadir cualquier marisco, mejillones, gambas, erizo de mar, cualquier ingrediente le va muy bien a cualquier croqueta, ¿vale? Entonces, ingrediente principal, tenemos una buena bechamel cocida. A continuación le añadimos ese ingrediente que queremos que le dé el sabor y tercer punto fundamental es el rebozado. En este caso aquí ya tengo unas croquetas que las tengo ya perfectas para poder freír. Una vez que hemos cocido esa bechamel 15-20 minutos, le añadimos
el ingrediente principal, dejamos cocer otros 5 minutos, rectificamos de sal y pimienta y volcamos en una bandeja y dejamos enfriar unas 12-24 horas. Una vez que ha pasado ese tiempo, la bechamel ha cogido cuerpo, está fría y lo que tenemos que hacer es con 2 cucharas o cogiendo porción con una cuchara si ya tenemos hecha la medida y pasamos por un poquito de harina, un poquito de huevo y pan rallado, ¿vale? Entonces tenemos que tener, como podemos ver aquí exteriormente, un rebozado fino que a la hora de freír nos quede muy, muy crujiente. Entonces esta croqueta que ya, una vez que está fría, la hemos rebozado por harina, huevo y pan rallado, lo que vamos a hacer es freír en abundante aceite, bien caliente, un aceite de oliva virgen extra, que cura toda la croqueta para que se nos fría por todos lados exactamente igual, ¿vale? Muchas veces tenemos el fallo de utilizar poca cantidad de aceite y solamente freír por un lado, le damos la vuelta por el otro, etcétera. Ahí lo que estamos haciendo es que al final la croqueta se nos rompa, porque está recibiendo el calor de distinta manera. Entonces, mi consejo es que siempre que vamos a hacer una fritura, preferible un recipiente de tamaño más reducido y más alto para obtener mayor cantidad de aceite y poder freír en abundante aceite. Entonces, una vez fritas, aquí tenemos una croqueta totalmente doradita, por fuera muy, muy crujiente y el interior muy, muy cremoso, ¿vale? Entonces, colocaríamos ya nuestras croquetas. Ya os digo, fundamentalmente se crearon un poco para aprovechar esos restos de carne que quedaban del cocido, que quedaban un poco con poco sabor, con poco jugo, y lo que se hacía es se le añadía a esta bechamel para enriquecer un poco este producto y poder darle una segunda utilidad, una segunda vida. Eso tradicionalmente, hoy en día ya se ha ido evolucionando y podemos encontrar croquetas de jamón y pollo, de mariscos, vegetales, de gambas, de setas, de cualquier producto que nos podemos imaginar. Tal punto que inclusive les podemos encontrar en dulce, podemos encontrarlas unas croquetas de chocolate para terminar un poco la comida con este producto tan español. Disculpa, entonces, una vez hecha la bechamel, ¿qué es lo que se le añade? ¿El caldo o se le puede añadir también algo sólido? A la bechamel lo que se le añade, o sea, partimos de una proporción de harina y mantequilla. Entonces, cuando hemos tostado bien esa mantequilla, le añadimos leche, ¿vale? Dejamos cocer, añadimos lo que es la parte sólida de los restos del caldo. Pues el trozo de jamón, la carne de jamón, la carne de pollo, todo lo que es la carne desmenuzada se le añade a esa bechamel, ¿vale? Vale. Sí que hay gente que lo que está haciendo es sustituye parte de la leche por parte de caldo para añadir más sabor a esa elaboración. Por ejemplo, si queremos hacer unas croquetas de jamón, lo que hacemos es, hacemos una bechamel, en vez de partir de 1 litro de leche, añadimos 3/4 de leche y 1/4 de caldo de jamón. Entonces, aparte de añadirle la carne de jamón, le estamos añadiendo más sabor con el propio caldo de jamón. A mí, personalmente, me gusta que en una croqueta, aparte de la textura muy cremosa, muy sedosa, podamos encontrar los dos sabores. Por un lado, el sabor lácteo de una buena bechamel y el sabor del producto en concreto, sea jamón, sea gambas, sean boletus, sea cualquier ingrediente. Pero tener los dos sabores un poco separados dentro de la misma elaboración. Ya que si añadimos caldos, etcétera, más que una bechamel vamos a encontrar lo que gastronómicamente llamamos una velouté, que es una bechamel hecha con caldo y no vamos a encontrar casi el toque lácteo que nos aporta la leche. Que en una croqueta también es importante el poder encontrar una textura o un sabor lácteo
una buena bechamel hecha, y un segundo sabor, que es el de ingrediente principal, puede ser jamón, puede ser cualquier otro producto, ¿vale? Pero a mí personalmente me gusta encontrar esos dos sabores dentro de una buena croqueta, que no sea un único sabor del producto principal. Entonces, dentro de la croqueta, tenemos, aparte de encontrar ese sabor característico, ¿no? Es triturar la carne. En la croqueta, aparte de encontrarnos esos sabores característicos, también tenemos que buscar dos texturas muy diferenciadas. El interior, un sabor muy cremoso, una bechamel bien cocida que sea muy sedosa, muy cremosa, y el exterior con un buen rebozado, una textura muy crujiente, pero un rebozado fino y crujiente. Entonces, como todos los fritos, la croqueta lo que tenemos que hacer es freírla al momento de consumirla, ¿vale? Porque al freírla al momento mantenemos el calor interno de la bechamel a la hora de freír, y exteriormente una textura muy crujiente que nos va a llamar mucho más la atención, nos va a despertar ese paladar gustativo que tenemos marcado en el cerebro. Entonces, algo tan sencillo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? ¿Perdona? ¿Cómo se sabe la temperatura del aceite? ¿Cómo tiene que estar? Si no tenemos un aceite, tiene que estar a 180, 190 grados, ¿vale? Si no tenemos un termostato para poder, o sea, un termómetro para poder medir, lo que vamos a hacer es coger una miguita de pan, le echamos, y cuando empiece a bailar, a freírse rápidamente, ese aceite está en el punto idóneo. La croqueta tampoco necesitamos una cocción muy larga, ya que hay que decir que el interior de la croqueta lo tenemos cocinado. Simplemente lo que tenemos que hacer es calentar el interior, y el exterior que se nos fríe y quede muy crujiente. O sea, necesitamos una fritura, una temperatura alta, pero va a ser un corto tiempo de elaboración. Pues partimos de unos 180, 190 grados en el aceite, y vamos a freírla en un tiempo de 1 minuto, 1 minuto y medio, un poco dependiendo el grosor de la croqueta. Ya que si partimos de una croqueta pequeña de unos 30-40 gramos, con medio minuto, 40 segundos lo tenemos. En cambio, si partimos una croqueta ya un tamaño un poquito más grande, de los 90 gramos aproximadamente, tendremos que llegar al minuto, minuto y medio aproximadamente. Perfecto. Es una elaboración muy humilde, muy sencilla, pero que su buen proceso lleva su tiempo correspondiente. Y es un producto que, bien hecho, es un producto exquisito, y que lo podemos encontrar en el ámbito de toda la geografía española. Y no quería pasar desapercibido cuando tocásemos el interior de Castilla, el interior de la península, como es Madrid, que yo creo que ha sido un poco el origen de este producto, y el saber reinventarse un poco con esos productos que muchas veces se desechaban, o esos productos que muchas veces quedaban en un segundo plano, y darle una segunda vida útil y una segunda oportunidad para llegar a los altos escalones gastronómicos. Yo creo que hoy en día la croqueta es uno de los productos más valorados en la gastronomía española, siempre y cuando esté bien hecho. Porque como en todos sitios, podemos encontrar elaboraciones exquisitas y podemos encontrar elaboraciones de menor valor gastronómico. Bueno, sin dejar Madrid, queríamos un poco también ver otro producto muy español y muy característico del centro de la península. En Madrid es muy típico, cada vez que vas a cualquier establecimiento, en cualquier bar un poquito tradicional, el servirte con cualquier consumición, pues unas patatas fritas, unas patatas chips totalmente caseras. La verdad es que es algo muy autóctono, y que todavía muchos bares tradicionales lo están manteniendo. Y de ahí surgió otra deriva, o
tapa muy autóctona, como son las patatas bravas, que al fin y al cabo son unas patatas que tienen en dos texturas. Podemos conseguir dos pequeños matices acompañados con una salsa un poquito alegre, un poquito picante. En este caso lo que se hace es, tenemos dos versiones. Una versión puede ser cocinar una patata totalmente entera con la piel y todo, la cocemos durante unos 35-40 minutos, dependiendo un poquito el tamaño de la patata, que posteriormente lo que se hace es trocear en pequeños tacos un poquito irregulares, de unos 3-4 centímetros. No tiene que ser un taco de patata perfecto, sino puede ser patatas totalmente irregulares. Una vez que la tenemos cocida en agua con sal, la vamos a freír en abundante aceite de oliva, un aceite muy caliente, 180-190 grados, la sumergimos para que exteriormente se nos caramelice la propia fécula que tiene la patata y nos quede una textura muy, muy crujiente. Y aquí tenemos lo que sería la segunda parte. Aquí tenemos la primera parte con la patata cocida y en este caso la patata con la siguiente elaboración, que es frita. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con la primera cocción lo que hacemos es que por dentro de la patata nos quede una crema, nos quede una patata muy, muy tierna y posteriormente a la hora de freír, exteriormente nos quede una patata muy crujiente. Y a la hora de comer tenemos una textura muy crujiente y una textura muy cremosa en el interior. Muy parecido a lo que queríamos también con la croqueta. En este caso, con un sabor muy neutro que es la patata. Y la forma de servir, pues se coloca unas porciones de la patata recién hecha y salada al momento, que en el interior, exteriormente va a tener una textura muy crujiente, e interiormente va a ser una cremita de patata. Y ahora viene un poquito lo que es la diferencia con otro tipo de elaboraciones que podemos ver cuando vimos Andalucía. Ahí veíamos que las patatas igual están cocidas, pero se servían en frío por el tema climatológico, ya que en Andalucía, todo lo que es el sur de la península, hace mucho más calor. Entonces buscaban algo energético, pero a la vez muy refrescante. Entonces servían esas patatas hervidas, cocidas, con un aliño y servido muy, muy frío. Podemos acompañar con una cebollita, podemos acompañar con otros tipos de verduras, ligeramente aliñada y algo muy fresco. En el interior de la península buscamos también un producto energético, como es la patata, pero en este caso con un punto caliente. Lo que se hace es, la freímos y tradicionalmente se acompañan con una salsa brava. Una salsa que podemos encontrar, no es una salsa de tomate, sino que es una salsa con mucha cebolla, cebolla morada, le añadimos pimentón, le añadimos ajo, le añadimos vino blanco y le añadimos un poquito de guindilla. En este caso lo que conseguimos es una salsa un poquito picante. Y lo que se hace es acompañar pequeños puntitos para que en cada bocado, en cada patata, podáis encontrar ese toque un poquito ácido y un poquito picante que nos va a dar la alegría de estas patatas bravas. Esta es un poco la tradición. Luego ha ido también un poco evolucionando y en muchos sitios se le acompaña con una salsa alioli. ¿Qué es una salsa alioli? Es una salsa que es una emulsión de una pasta de ajo, algo muy español, lógicamente, emulsionado con un buen aceite de oliva. ¿Vale? En este caso, en muchos sitios lo que se hace es una mahonesa de ajo, pero un alioli, al fin y al cabo, es una pasta de mucho ajo machacado y luego se va emulsionando, se va mezclando poco a poco con un buen aceite de oliva. Entonces necesitamos muy poca proporción para darle mucho sabor al producto. Entonces, una vez que tenemos las patatas con ese toque
picante, acompañamos con una puntita, un poquito de este alioli, esta pasta de ajo y aceite de oliva para acompañar nuestras patatas bravas. Muchos sitios, por defecto y por mala cultura, nos sirven unas patatas fritas, unas patatas, vamos a llamarlas de esta manera, fritas, que la acompañan con una salsa de tomate y una mayonesa. Al fin y al cabo es la deriva que ha ido llevando el público. En sí, eso no son patatas bravas. Una buena patata brava, aparte que la patata la tenemos primero cocida o también la podemos confitar en aceite de oliva, luego freímos y la acompañamos con esa salsa que no lleva nada de tomate, sino que el color se lo da el pimentón, ese toque de guindilla que nos da alegría a la hora de comerlo, y ese puntito de alioli, de ajo y aceite de oliva. La salsa brava nos puedes explicar muy rápido, porque has dicho que es con una cebolla morada, pero la cebolla morada, ¿que es picada cruda o hay que hacer algo rehogado? Sí, la elaboración de la salsa con aceite, brava, ¿no? ¿Es con aceite o sin aceite? Es mucha cebolla morada, ¿vale? Un poquito de aceite y se va dejando rehogar despacito, poco a poco. Le añadimos ajo y cuando ya tenemos todo rehogado le añadimos el pimentón, dejamos sofreír un poquito y vino blanco. Dejamos reducir el alcohol y eso lo trituramos y conseguimos una salsa bastante cremosa de cebolla, ajo, pimentón, que es el punto que le va a dar, y guindilla. Hay gente que sustituye lo que es la guindilla por pimentón picante. Aquí en España podemos encontrar, se elaboran dos tipos de pimentón. Hay que recordar que el pimentón viene de triturar, de moler pimientos rojos secados al sol. Entonces podemos encontrar pimientos que son un poquito picantes y pimientos que son un poquito dulces. Entonces, si queremos hacerlo un poquito, esta salsa brava, sin utilizar guindillas, sin utilizar cayenas o otros picantes, podemos utilizar pimentón picante, que nos va a dar el mismo toque bravo, el mismo toque que buscamos en estas elaboraciones de patata brava. Qué bien, muchas gracias. Oye, hablando de geografía o hablando de Madrid, has dicho que los dos platos, las dos tapas, las croquetas, tanto como las bravas, son más o menos madrileñas. Nos estamos refiriendo a Madrid como ciudad de origen, digamos, donde se creó, se inventó esto, o a Madrid como el crisol que es desde el siglo XIX, ¿no? Donde cada vez acude más gente o acudía más gente del campo, etcétera, y que ahí todo el mundo aportaba también sus costumbres, sus gustos, sus ingredientes, su patrimonio. ¿Sabes algo más de esto? Porque claro, a mí digamos, las croquetas y el cocer el jamón me suena a Pérez Galdós, ¿no? Fortunata y Jacinta, siglo XIX. Entonces eso seguro que es ya muy antiguo. Las patatas bravas creo que no, supongo que son siglo XX, pero bueno, no lo sabremos, ¿no? Pero la idea es, digamos, de un origen o es de la confluencia de varios pueblos. Pues mira, las croquetas sí que es origen autóctono de Madrid ciudad, ya que en Madrid hay mucha cultura del cocido madrileño. Ese cocido que podemos servirlo en varias fases. Primero la sopa, luego los garbanzos y por último la carne del cocido, que es ese chorizo, ese jamón, esa ternera, la gallina, la panceta, etc. Entonces, de esa elaboración del cocido madrileño, lógicamente, los últimos platos, que eran los cárnicos, eran lo que iba sobrando, ya que la gente la sopa se la tomaba perfectamente, los garbanzos, y ya cuando llegaban a la carne, pues muchas veces sobraba. Y una forma de poder aprovechar esa carne que iba sobrando de los cocidos madrileños surgió lo que es la elaboración de la croqueta. Pero en cambio, las patatas también surge en Madrid, pero no surge Madrid ciudad, sino que surge Madrid periferia, un poco, como bien has dicho, de la gente que iba aportando
culturas a la propia ciudad de Madrid, ya que Madrid, espacio agrícola, tiene poco en la ciudad, sino que las periferias o inclusive provincias de alrededor, como puede ser Soria, Segovia, Ávila, etcétera, Toledo, iban aportando su gastronomía poco a poco. Y, por ejemplo, en nuestra zona de aquí de Castilla y León, tanto Soria como Segovia, es muy rica en producción de patatas. Entonces, iban llevando estos productos, los llevaban a la capital y ahí se han ido desarrollando y han ido evolucionando en diferentes recetas. O sea que aquí podemos encontrar, aunque las dos son de Madrid, pero una es autóctona de la propia ciudad, como son las croquetas, para aprovechar esos residuos del propio cocido madrileño, y otra, aunque es de Madrid, pero ha sido aportado por la gente que ha emigrado a estas zonas, a esta ciudad, que han ido aportando su pequeña cultura gastronómica, en este caso la patata, con el alioli, que es también muy mediterráneo. El alioli, esa pasta de ajo y aceite, no es autóctona de Madrid, ni autóctona de la zona del centro, pero sí es muy autóctona del Mediterráneo, la han ido aportando, igual que la salsa brava, que es más manchega que madrileña. Entonces, aquí podemos tener un poco un conjunto de lo que es, o un pequeño símil de lo que es la ciudad de Madrid, que es un producto autóctono de Madrid, pero aportado por todas esas culturas que rodean a la capital de España. Salsa brava en este caso significa fuerte o picante, ¿no? Así es. En italiano es diferente, lo digo porque en italiano bravo es bien, ¿no? Hacerlo bien. Vale, pues por ejemplo, la salsa brava viene aportada también por La Mancha, donde es rica en pimentón y tenían muchas elaboraciones con estos pimentones, con estas cebollas y este ajo, y lo que se hacía es esta salsa que luego por desgracia ha ido derivando al tomate, pero que no lleva nada de tomate, sino que lo importante es encontrarnos ese sabor ligeramente dulce de la cebolla y ese toque picante del pimentón ahumado. Qué bien. Entonces, tenemos dos tapas madrileñas, pero totalmente una cultura totalmente diferente. Bueno, siguiendo un poco el proceso gastronómico, partimos del centro, hemos estado en el centro de la península, en la capital de España, y nos vamos a ir un poquito ligeramente al norte, nos vamos acercando a mi tierra, a Castilla y León, donde también es muy rica en la cultura de embutidos, de elaboraciones cárnicos. Estos días hemos estado viendo mucho pescado, tanto marisco como langostino, hemos estado viendo las anchoas, hemos estado viendo, el otro día vimos la anguila. Aquí lo que vamos a ver ahora es más productos cárnicos, más materia prima autóctona de nuestra geografía. También hemos comentado algo del jamón, y en este caso vamos a hablar de unas elaboraciones que se hacían o que se siguen haciendo para poder llevar esos platos más autóctonos, esos platos más contundentes en pequeñas elaboraciones y en pequeñas raciones para poder degustar en cualquier barra de bar, en cualquier sitio, para poder picotear un poco y poder consumir o poder compartir esos grandes platos, pero en formato más pequeño. Y lo que se hacía, una de las vajillas más común que había en Castilla es la vajilla de barro. En este caso, muchas elaboraciones tradicionalmente se servían en estas vasijas, vemos que son pequeñas cazuelitas que están hechas de barro. La verdad es que mantienen muchísimo calor, se pueden meter al horno, se pueden poner al fuego, etcétera, y la verdad es que eran utensilios que se utilizaban muchísimo en la cocina castellana para hacer cualquier elaboración, desde unas sopas de ajo, como ya vimos en episodios anteriores, utilizaban vasijas, no como este tan fino, sino un poquito más alto, pero también del mismo material, vasijas de barro. Hacían sopas de ajo,
queso, cualquier elaboración, un bacalao en salsa, cualquier cosa, lo elaboraban en estas pequeñas vasijas de barro, que ahora se ha llevado un poco también a las barras de bar, en plan un poco vintage, en plan un poco recordar o hacer un pequeño guiño a la cultura que se hacía anteriormente. Y quería un poco destacar yo este formato, que es muy castellano y hoy en día lo utilizan en muchos bares para poner cualquier elaboración. No todo tiene que ir en una base de pan, no todo tiene que ir en una porcelana, sino también se hace un pequeño, este pequeño guiño a esta cultura castellana. ¿Qué podíamos introducir en este recipiente? Pues una barbaridad de platos. Desde cualquier guiso, como os he dicho antes, un bacalao en salsa de tomate, un pollo en pepitoria, unos champiñones asados, cualquier verdura, una pequeña borraja salteada o cualquier elaboración que fuese tanto en caliente como frío. Tradicionalmente es más para elaboraciones calientes, pero hoy en día podemos apostar por cualquier elaboración. En este caso, lo que quería enseñaros un poco, aparte del recipiente, que es muy autóctono de Castilla y León, una elaboración que se hace con un embutido muy típico de Castilla y León, como es el chorizo. Aquí podemos encontrar dos tipos de chorizo, el curado en dos formatos, el incular, que es un chorizo ancho, que cual se deja curar 4 o 5 meses, una vez bien curado, se corta finito, como un embutido, y se sirve. Y luego tenemos también el chorizo estrecho, que es un chorizo más estilo fuet, un chorizo más estrechito, que igual se puede cortar finito y acompañar. Pero también tenemos el chorizo fresco, es un chorizo en el cual la carne, una vez adobada, embutida, metida en las tripas del animal, se deja curar, orear simplemente 1 o 2 días, nada más. No es como el chorizo curado que lo dejamos 3 o 4 meses. En este caso lo dejamos curar muy poquito para que esté tierno, esté muy jugoso y a la hora de cocinarlo, a la hora de elaborar, nos tenga mucha más humedad y más jugoso. Este chorizo lo podemos elaborar de varias formas. Se utiliza para una barbacoa, lo que es una parrilla, asarlo, o lo podemos hacer con algún licor. Como hemos dicho antes, estamos en Ribera del Duero. La verdad es que Castilla y León tenemos la suerte de tener varias denominaciones de origen de vino. Empezamos del oeste por Ribera del Duero, que primordialmente son vinos tintos, pero también tenemos Rueda, vinos de denominación de origen Rueda, que son vinos blancos. Aquí son exclusivamente vinos blancos. Entonces, con esos vinos de Castilla y León y el embutido también de Castilla y León, se ha conjugado un poco esta pequeña cazuela o esta pequeña elaboración. Aquí tenemos lo que es el chorizo, que lo primero que hemos hecho ha sido, repito, chorizo tierno, chorizo que tiene muy poca curación, simplemente un secado de 2 o 3 días. Lo que hacemos es freírlo para reducir un poco esa humedad y seguidamente lo teníamos de cocinar con un poquito de vino blanco de Rueda. Entonces, acompañamos este chorizo que ha estado primero ligeramente seco, oreado, seguidamente lo hemos frito, lo hemos dorado un poquito en la sartén con un poquito de aceite y a continuación lo que hacemos es añadirle un poquito de vino blanco para terminar esa cocción y seguidamente el mismo caldo, ese vino blanco que hemos utilizado para la cocción, que hemos dejado reducir
el alcohol, dejamos que el alcohol evapore, nos concentre todo el sabor, todo el toque dulce de la uva de rueda y el toque ahumado del pimentón, llegue a una conjunción y podemos encontrar una tarterita de chorizo asado al vino blanco. Podemos utilizar otro tipo de vino. En Asturias, por ejemplo, es típico utilizar la sidra de vino blanco, la sidra, que nos va a dar también otro sabor característico. Aparte, el chorizo que ellos utilizan en Asturias es un poquito diferente al de Castilla, ya que es un chorizo mucho más fino, picado, y tiene la carne mucho, los trozos más finos, y es una elaboración totalmente diferente. Pero aquí quería hacer un pequeño guiño al recipiente de Castilla y a esos dos productos muy castellanos, como puede ser el chorizo y el vino de rueda, que es totalmente vino blanco. Es una denominación de origen que solamente trabajan vino blanco, en comparación con otras denominaciones de origen que podemos encontrar los tres tipos de vino, pero rueda, que solamente se encontramos en Castilla y León, en la zona de Valladolid, y solamente utilizan vino blanco. Entonces queríamos hacer este pequeño guiño, este pequeño homenaje a nuestra zona de Castilla y León. Y bueno, y para terminar, el último producto, yo creo que como todas buenas elaboraciones dejamos lo bueno para el final. En este caso quería demostrar un poco o enseñaros un producto que solamente podemos encontrar en Soria, ¿vale? Últimamente ya lo estamos exportando a muchos sitios, pero donde mejor lo podemos encontrar y donde mejor lo podemos degustar es en Soria, ¿vale? Aparte porque es donde mejor lo hacemos, es donde mejor tenemos la materia prima y en este caso la climatología nos acompaña y es el mejor sitio donde podemos encontrar este producto. Porque tenemos una climatología que es muy seca, tenemos poca humedad en el ambiente y eso es fundamental para esta elaboración. ¿A qué me refiero? Pues a nuestro torrezno, el torrezno de Soria. Podemos encontrar muchos tipos de torrenos en la zona de Ávila, inclusive en zona de Madrid, etcétera, pero como el torrezno de Soria no hay ninguno. No es porque yo sea de Soria, pero la verdad que sí que me ha tocado probar en muchos sitios y este torreno tiene unas peculiaridades que no podemos encontrar en otro sitio. ¿Cuáles son? Pues primero partimos de una buena materia prima. Aquí tengo media panceta de cerdo. Esto es bastante importante, ¿vale? Partimos de una buena materia prima. ¿Por qué? Esta panceta se saca solamente de lo que es la zona del vientre del cerdo. ¿Por qué solamente de la parte del vientre del cerdo? Porque tiene que tener tres cualidades. Primero, parte exterior, que esto es la piel, ¿vale? Que eso cualquier cerdo podemos encontrar tanto en el vientre como en la zona de atrás, que es el lomo. Segundo, que solamente lo encontramos en la zona del vientre, es una buena conjunción de, vemos aquí, materia grasa y materia magra. Ya que en la zona del lomo casi no encontramos zona magra, encontramos mucha grasa que a la hora de comer tampoco es muy agradable. ¿Qué es lo bueno tiene esta panceta? Pues que al tener tanta magro como parte grasa, está muy equilibrado y a la hora de comer es muy jugoso y muy sabroso. Entonces, primero, buena materia prima, panceta de denominación de origen de Soria, torrezno de Soria, que ya nos garantiza que tenemos parte exterior, la corteza, muy seca, muy bien oreada, y parte interior, magro y grasa equilibrado, ¿vale? Muchos estaréis viendo y estaréis pensando, eso parece bacon, con la diferencia de que esta panceta todavía no ha sido cocinada. Un bacon se saca exactamente de la misma zona, pero se cuece y luego se ahuma.
En este caso, la panceta de Soria solamente ha estado sumergida en una salmuera, que es agua con sal y especies, ¿vale? Podemos añadir cualquier tipo de especie que nosotros queramos. En este caso, la panceta solamente la hemos sumergido en esta salmuera y una vez sumergida en la salmuera, la colgamos, se cuelga, por eso viene aquí con unas cuerdecitas, se cuelga y se deja curar durante una semana. ¿Qué conseguimos? Que la parte exterior, podéis oír, la corteza está bien crujiente, está bien oreada, bien seca, pero la parte interior la tenemos muy jugosa, ¿vale? Todavía no hemos cocinado la panceta. Para empezar a hacer un buen torreno de Soria, lo primero que tenemos que hacer es, como hemos dicho, tenemos parte exterior muy seca, pero la parte interior la tenemos muy jugosa. Tenemos que hacer dos elaboraciones. Primero, vamos a cocinar la corteza en una sartén boca abajo con muy poquita grasa, un poquito de aceite de girasol en este caso. En este caso no queremos aceite de oliva, queremos un aceite neutro, un aceite que no nos dé sabor y que nos cubra lo que es la corteza, ¿vale? Una vez que tenemos la corteza, perdonad, primero cortar, no vamos a hacer la panceta entera, ¿vale? Cortamos tiras, como podemos ver aquí, de 3-4 centímetros, ¿vale? Entonces, en este caso lo que hacemos es, con la corteza hacia abajo, cubrimos un poquito, como medio dedo, de aceite de semillas y lo ponemos a un fuego suave, unos 100-110 grados, despacito. ¿Cómo sabemos? Porque en el borde empiezan a salir unas pequeñas burbujitas, que quiere decir que el agua de la propia panceta está evaporando y ahí lo tenemos a 100 grados. Ahí lo dejamos unos 25 minutos, que vaya muy suave, unos 100 grados, para que esta corteza se nos vaya pochando, se nos vaya ablandando. Una vez que ha pasado esos 25 minutos, retiramos lo que es la panceta. Ahora, como igual que en las croquetas, ponemos mucha cantidad de aceite, en este caso un aceite de semillas, como os he dicho, un aceite de girasol, y a una temperatura alta de 180 grados sumergimos y freímos en abundante aceite. Resultado, aquí tenemos un torreno, vemos la corteza, vemos la diferencia, crudo, este crudo y este cocinado, ¿vale? La corteza totalmente suflada y esta forma de herradura es muy típica del torreno soriano, ¿vale? ¿Por qué? Porque al encoger la carne nos hace la forma de herradura. Servido, podemos servir el torreno tal cual, o si no, troceamos, no sé si se oirá el crujir. Y lo que voy a acercar a cámara para poder enseñaros. Bueno, me separo un poquito y vemos, aquí tenemos la parte magra que nos va a dar el toque de sabor, aquí un poquito la parte grasa que nos va a dar la jugosidad y aquí arriba todo esto que vemos aquí es la corteza muy suflada, muy crujiente que nos va a dar la textura crujiente. Entonces, diferencia con el bacon, pues que en este caso es una panceta que primero está curada y luego está cocinada, cosa que en el bacon es al revés, primero se cuece y luego se cura. Textura totalmente diferente, ya que tenemos una corteza muy crujiente, tenemos jugosidad y muchísimo sabor. Y podemos encontrarla en formato de tacos, en formato individual, para un tapeo, para cualquier pequeña degustación, nos va a dar muchísimo jugo y es un producto muy soriano, muy de Castilla, que lo estamos exportando
a toda la península y, como os he dicho, donde mejor se toma es en Soria, donde mejor lo hacemos es en Soria, no porque seamos los mejores haciendo, sino porque tenemos la mejor materia prima y porque tenemos el mejor ambiente, la mejor zona, que es una climatología seca, ya que el torreno lo único que necesita es frío y seco, y ambiente seco, ya que en zonas húmedas, como las costas, la corteza se nos queda blanda y no podemos conseguir estas cortezas totalmente sufladas y totalmente crujientes. Y como hemos comentado antes, para terminar un poco esta pequeña gira, queríamos terminar en nuestra casa, primero con nuestro producto fetiche, como es el torreno de Soria, y segundo, con la segunda zona de mayor producción, la segunda zona más importante de vinos en España, como es Ribera del Duero, que empieza en San Esteban, que es de los últimos pueblos de Soria, pegando con Burgos y Valladolid, y ahí empieza la Ribera del Duero con estos vinos de alta calidad, que tienen también un poco de historia, ya que siempre se conoce un poquito lo que es Ribera, pero también se dice, hay escrituras o leyendas en el cual los vinos de Ribera servían como bálsamo o como incentivo a estos luchadores romanos. Una vez después de las batallas se les otorgaba o se les daba vinos de Ribera del Duero para compensar sus esfuerzos en las batallas, y hay muchos sitios, sobre todo en la zona de Aranda, que es una zona de Burgos, pegando a Soria, que tenemos que es de las zonas mayor productora de Ribera del Duero, o donde más hectáreas de Ribera del Duero podemos encontrar, y hay muchas escrituras donde en la antigua Roma ya se producía vino en Ribera del Duero. ¿Son vinos tintos o también blancos? Tradicionalmente es vino tinto y rosado. También podemos encontrar algo de vino blanco, pero el vino blanco está más destinado en Rueda, que está justamente en Valladolid. Antes de Valladolid termina Ribera del Duero y empieza Rueda. Entonces, los vinos blancos son más destinados a Rueda, y vinos tintos y rosados es en Ribera del Duero. ¿Podemos encontrar vinos blancos? Sí. Porque, ¿qué diferencia hay entre un vino blanco y un vino rosado o un vino tinto? Primero que podemos encontrar uvas que se puede utilizar, uvas tintas que se llaman, que se puede utilizar para vino tinto, rosado o blanco, ¿vale? Porque el color del vino no solo da el zumo de la uva, se lo da el ollejo de la uva. O sea, la parte exterior de la uva es lo que le da la pigmentación al vino. Entonces, si una uva tinta la estrujamos, se machaca, el mosto que tenemos es blanco. Entonces, ahí podemos hacer un vino blanco. Pero si ese zumo lo dejamos macerar con el ollejo, con la piel de la uva, se nos convierte en vino tinto. Si la fermentación es muy cortita, obtenemos un vino rosado, que es un vino pues como un lambrusco, para que, comparando un poco con Italia, pero sin burbuja. Entonces, un vino con color rosáceo clarito. Pero en sí, lo que le da la tonalidad y la característica especial a los vinos es el ollejo de la propia uva. Tradicionalmente, solamente se hacían vinos tintos, pero hoy en día ya se hacen tantos vinos tintos, rosados, como blancos. Muy, muy buenos y muy famosos los de Ribera del Duero. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta mía. Hace 2 semanas hablamos de Andalucía y nos explicaste a la perfección el tema de los cerdos ibéricos, del cebo y todo esto. Entonces, el cerdo que tenéis en Soria es de alguna raza especial. ¿Le dais algún trato específico? ¿O es, digamos, el mismo cerdo, por decirlo de alguna forma, industrial?
que se encuentra en toda Europa o en España. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Recomiendas algo? Porque a lo mejor vamos a lo que tú recomiendas es que vayamos a Soria y que pidamos en un bar un torrezno bien hecho, ¿no? Pero a lo mejor en un bar nos lo dan por poco dinero y en otro por mucho. Entonces, a lo mejor esa diferencia está justificada. Cuéntanos un poco. Sí, esto es como todo, es como ir a Italia y te vas a comer la mejor pizza y seguro que te comes la peor también, ¿no? Pues aquí igual tenemos el mejor terreno y en algún sitio seguro que también hacen el peor. ¿Diferencia del cerdo? Pues mira, hay muchísima. En este caso, ya hablamos del gran cerdo ibérico, inclusive con esas mezclas que teníamos con el cerdo Duró. En este caso, no nos interesa ese tipo de cerdo. Como bien has dicho, buscamos un cerdo más de criadero, un cerdo más de producción que se llama, donde no tiene tanta grasa, porque no nos interesa en este caso, y sí que tiene parte magra. Ya que si cogemos lo que es el vientre o la parte ventral del cerdo ibérico, tiene mucha cantidad de grasa, que para esta elaboración no nos serviría, ¿vale? En cambio, tenemos otros cerdos de producción que tienen exceso de magro, que tampoco nos interesa porque buscamos un equilibrio, como hemos podido ver, un equilibrio de parte grasa y parte magra. Cualquiera de las dos, en exceso o en defecto, no sería bueno para el torreno de Soria. Entonces, aquí en Soria tenemos la suerte de tener una marca de garantía que lo que hace es que todas estas cualidades o estos parámetros se cumplan. Y que siempre que compremos una panceta o encontremos una panceta de marca de garantía Torrendo de Soria, nos aseguramos que la panceta está equilibrada tanto en grasa como en magro y que la corteza está bien oreada. Entonces, para este caso, nos interesaría un cerdo específico, es un cerdo blanco, no es nada ni ibérico, ni es duro, ni es nada, es un cerdo blanco, un cerdo normal y corriente, pero que en su criadero se ha compensado la materia grasa de la materia magra. Entonces, aquí sí que buscamos un tipo de cerdo específico, no de tanta calidad como el cerdo ibérico, pero porque no nos interesa para obtener este producto de final. Oye, y para acabar, quizás el chorizo. Yo creo que según a dónde vayas, el chorizo también es diferente, ¿no? Tienen los ingredientes un poco diferentes en cada zona, en cada pueblo, en cada casa, incluso lo hacen un poco diferente. Aquí, en este caso, ¿tú pensabas en algo concreto? Digamos, chorizo de Soria, como se hace típicamente en Soria, o es un poco una receta más general? Sí, la verdad es que el chorizo hay muchísimas versiones o muchísimas formas de hacer. En España podemos encontrar un chorizo, por ejemplo, en Asturias. Como hemos dicho antes, es un chorizo más rico en grasa, menos carne y el trozo de carne está mucho más picado. Y a la hora de embutir es un chorizo un tamaño un poquito más intermedio entre el estrecho y el ancho, ¿vale? En cambio, aquí en Castilla se hace un chorizo de más carne, con un poquito menos de parte grasa, ¿vale? Aunque también podemos encontrar un chorizo ibérico, que está hecho con la carne del cerdo ibérico, que como he dicho antes tiene más parte grasa, pero es un chorizo un poquito más especial, ¿vale? El tradicional en Castilla, tanto en Soria como en cualquier parte de Castilla, en Palencia, en Zamora, en Salamanca, en Ávila, etcétera, suelen ser chorizos de carne picada un poquito más gruesa y con una parte aproximadamente un 25% de materia grasa con un 75% de magro. En cambio, en Pamplona, la zona de Pamplona, podemos encontrar un chorizo muy típico, que es un chorizo muy picado, como si fuese un salchichón o como si fuese un chorizo que está muy picado y adobado, ¿vale? No. Como un pepperoni, para que nos hagamos una idea, que es un chorizo más picado de lo normal. Entonces, inclusive aquí dentro de Soria, que es una zona muy pequeña, por tradición, cada casa tiene su chorizo particular. Como os he dicho antes, como norma general es un 25% de materia grasa y un 75% de magro, de carne,
Hay gente pues, que le añade un poquito más de parte grasa que de magro, o al revés, le gusta más magro que grasa, y luego las especias. Cuestión de probar, sí, es un poco la cuestión, pero la receta que nos has dado es general, ¿no? Sí. Con cualquier chorizo fresco, el chorizo que no está curado, sí. Lo rehogamos, se le añade el vino blanco, o inclusive sidra, si tenemos sidra asturiana o vasca. Con un poco se rehúa con un poco de aceite, ¿no? Se rehúa con un poco de aceite. Si el chorizo es muy fresco, ¿vale? No hace falta nada de aceite, porque él va a soltar su parte de grasa y se nos va a freír en su propio grasa, ¿vale? En la zona del País Vasco, etcétera, que no lo fríen, sino que lo asan. El mismo chorizo entero lo pinchan un poquito, lo meten a un horno y dejan que se ase. Y antes de salir, le bañan un poquito con sidra o con chacolí, vino autóctono del País Vasco, lo dejan ahí un poquito que se macere y listo. Muchísimas elaboraciones y muchísimos tipos de elaborar estas pequeñas tapas. Lo importante es tener un chorizo que es una parte grasa, con un vino blanco, con una sidra, con un chacolí, que es una parte ácida. Entonces, el vino lo que va a hacer es rebajar la grasa del chorizo y nos lo va a suavizar a la hora de comer. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien, Juan Carlos! Hemos acabado nuestro viaje. Ha sido un viaje apasionante. Hemos conocido un montón de platos, que al fin y al cabo las tapas no dejan de ser también, bueno, cada una tiene su preparación y sus ingredientes y su historia y naturalmente su geografía. Gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo, escuchando. También este episodio lo podréis ver en YouTube, en español e italiano. Gracias a Alessia Cinque por su interpretación. Gracias a Enrica, que nos ha facilitado y asegurado toda la tecnología. Muchas gracias. Gracias a Giovanna Del Bello por la supervisión general. Y nada más. Gracias a Juan Carlos Benito, chef de Groomer en Soria. Esperamos todos poderos ver y poderos conocer en Soria, a ver si puede ser este verano. Muchas gracias, ha sido apasionante, hemos aprendido mucho y ha sido muy entretenido. Hemos aprendido de verdad, ha sido una maravilla. Gracias y en nombre de todos. Muchas gracias y aquí os esperamos con los brazos abiertos y si no es en Soria, si podéis visitar cualquier parte de España, bienvenidos seáis. Un saludo.